Mamá, ya no necesita el carro. Miguel ya se lo vendió a Juan Silva, el mecánico cerca del mercado. Por un segundo pensé que había oído mal. ¿Vendió qué?, pregunté, conteniendo el temblor en la voz. El carro, mamá. Es peligroso que usted maneje a su edad. La tetera silbó como un grito, apretándome el pecho. Mi carro, comprado con 6 meses de mi pensión y cuidado como si fuera oro, se convirtió en moneda para un viaje en familia a la playa en el que yo ni siquiera iba a estar. ¿Y el dinero?, insistí, mirándole a Patricia a los ojos. Ya lo usamos. Luego va a entender. Rosa, con esa sonrisa de que lo sabe todo, solo asintió desde la puerta de la cocina. En ese instante entendí que no solo me estaban quitando un volante de las manos, me estaban robando el derecho de ir y venir, de decidir mi propia vida a los 68 años. Se fueron hablando en voz baja, como quien cierra una junta. La casa se me hizo enorme. La cochera, un vacío que se burlaba de mí. Me sequé las manos en el dobladillo de la bata. Respiré hondo y guardé lo único que seguía siendo mío, la decisión. Porque lo que Patricia y Miguel no sabían es que esta historia, aquí en Guadalajara, apenas estaba comenzando. Siempre pensé que criar hijos con amor era garantía de ser respetada en la vejez. Qué equivocada estaba. Esa mañana de martes, desperté con el ruido de la llave girando en la cerradura. Era mi hija Patricia Hernández, entrando a mi casa como si fuera dueña. Venía acompañada de su marido Miguel Hernández y de la suegra de él, Rosa Morales. Los tres tenían una expresión seria que me puso alerta inmediatamente. «Mamá, necesitamos hablar», dijo Patricia sin siquiera darme los buenos días. Yo estaba tomando mi café de la mañana, todavía en bata, cuando se sentaron a la mesa como si fuera una reunión de negocios. Miguel se quedó tocando el celular. Rosa me miraba de arriba a abajo con esa cara de desaprobación que ya conocía bien, y Patricia respiró profundo antes de soltar la bomba. «Decidimos que usted ya no necesita el carro. Miguel ya lo vendió a Juan Silva, ese mecánico del taller cerca del mercado». Mi mundo se detuvo. Ese carro no era solo un medio de transporte, era mi libertad. Era él quien me llevaba al doctor, al mercado, a casa de las amigas. Era la prueba de que todavía era independiente a los 68 años. «¿Cómo que vendieron mi carro?», pregunté con la voz temblorosa. Patricia suspiró como si fuera una niña berrinchuda haciendo escándalo. «Mamá, usted ya está vieja. Manejar es peligroso a su edad. Además, necesitábamos urgente el dinero para nuestro viaje familiar a la playa». La frialdad en su voz me pegó como un rayo. No era sobre mi seguridad. Era sobre dinero para costearse un viaje de lujo del cual ni siquiera fui invitada. Rosa aprovechó para meter la cuchara, moviendo la cabeza con aire de sabiduría. «Elena, tienes que entender que ahora eres responsabilidad de ellos. Es mejor que te quedes en casa, más seguro para una persona de tu edad». Sentí mi cara calentarse de humillación, pero me tragué las palabras amargas. Pero lo que no sabían era que esa afrenta sería la última falta de respeto que aguantaría en silencio. Las lágrimas que había estado conteniendo desde que entraron a mi cocina comenzaron a formarse en mis ojos, pero no las dejé caer, no delante de ellos, no después de lo que acababa de escuchar. Elena Martínez no era una mujer que se derrumbara fácilmente, y aunque en ese momento sentí como si me hubieran arrancado un pedazo del alma, sabía que tenía que mantener la dignidad. «¿Y a dónde piensan que voy a ir cuando necesite salir?», pregunté con una calma que no sentía por dentro. Patricia intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «Pues para eso están los taxis, mamá. O puede pedir que le traigan las cosas a domicilio. Don Antonio del mercado ya sabe que puede entregar acá en casa. Todo está resuelto. Todo está resuelto». Como si mi vida fuera un problema que ellos habían solucionado por mí. Como si mi autonomía fuera algo opcional que se podía quitar y poner a conveniencia de otros. Miré a Rosa, que asintió con aprobación como si fuera la decisión más acertada del mundo. Esa mujer que nunca había trabajado un día en su vida, que siempre había dependido de su esposo y ahora de su hijo, me daba lecciones sobre lo que era apropiado para mi edad. «El dinero del carro ya lo usamos para adelantar el hotel», continuó Miguel sin levantar la vista del teléfono. «Era una buena oportunidad, doña Elena. El carro ya estaba muy viejito y le iba a dar problemas. Viejito, como yo, como todo lo que representaba estorbo para sus planes.
Mi carro tenía apenas 5 años y lo había mantenido impecable. Cada mes lo llevaba al servicio religiosamente, pagando con mi propia pensión. ¿Y cuánto les pagó Juan Silva por mi carro?, pregunté, enfatizando que era mío. Patricia desvió la mirada. Eso no importa, mamá. Lo importante es que ya no tiene que preocuparse por gastos de mantenimiento, de gasolina, de seguros. Nosotros nos encargamos de todo. Se encargaban de todo, incluyendo de decidir sobre mi vida sin consultarme. Rosa se levantó y fue hasta la ventana de mi cocina, observando mi jardín como si estuviera evaluando una propiedad. Mira, Elena, a nuestra edad hay que ser prácticas. Yo también dejé de manejar cuando cumplí 65. Es lo más sensato. La diferencia, Rosa, pensé, es que a ti nunca te quitaron el carro sin preguntarte. Tú decidiste. A mí me lo impusieron. Además, mamá, dijo Patricia levantándose de la mesa, ya hablé con la doctora García del Centro de Salud. Ella está de acuerdo en que personas de su edad no deberían manejar. Es por su propia seguridad. Así que además habían estado hablando de mí con extraños, planeando mi vida a mis espaldas, como si fuera una niña incapaz de tomar decisiones. El teléfono de Miguel sonó y contestó sin pedir permiso, hablando animadamente sobre los planes de viaje. Reservas de hotel, horarios de vuelo, actividades en la playa, una conversación de la cual yo estaba completamente excluida. Patricia comenzó a guardar en su bolsa los papeles del carro que había traído para mostrarme, como si fueran evidencia de que todo estaba en orden. ¿A qué hora se van?, pregunté con una voz más calmada de lo que me sentía. El vuelo sale mañana temprano, respondió Patricia. Vamos a estar fuera 2 semanas. Mamá, aproveche para descansar. Ya verá que sin la preocupación del carro va a estar más tranquila, prisionera en mi propia casa, pero más tranquila, dependiendo de la bondad de extraños para cada necesidad básica, pero más tranquila, sin la libertad que había conquistado después de años de sacrificio, pero más tranquila. Rosa se acercó y me puso la mano en el hombro con una sonrisa que pretendía ser maternal. Elena, querida, confía en tus hijos. Ellos saben lo que es mejor para ti. Como Rosa sabe lo que es mejor para usted también, respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Por eso van ustedes 2 juntas de viaje. La sonrisa de Rosa vaciló un poco, pero Patricia intervino rápidamente. Mamá, no empiece con esos comentarios. Rosa es familia. Familia. Qué palabra tan fácil de usar cuando conviene. Patricia me dio un beso en la frente, el tipo de beso que se da a una niña después de regañarla. Ya dejé la lista de teléfonos útiles en el refrigerador. Antonio del Mercado, la farmacia que entrega a domicilio, el taxi de don Roberto, todo lo que pueda necesitar. Miguel se despidió con un movimiento de la mano sin dejar de hablar por teléfono. Rosa me dio un abrazo que me olía a perfume caro y falsedad. Cuídate mucho, Elena. Cuando regresemos vamos a ver si podemos hacer algunos cambios en la casa para que sea más segura para ti. ¿Cambios en mi casa? ¿Qué más habían estado planeando a mis espaldas? Los vi alejarse por el jardín que yo había cultivado con mis propias manos durante 15 años. Patricia se subió al asiento del conductor del carro de Miguel, ocupando el lugar que por derecho me correspondía en mi propio vehículo si no me lo hubieran robado. Cerré la puerta y me quedé parada en mi sala, rodeada del silencio más profundo que había experimentado en años. El silencio de quien acaba de darse cuenta de que sus propios hijos la consideran un estorbo. El silencio de quien entiende que el amor que dio sin medida no garantiza recibir respeto básico. Caminé hasta la ventana y los vi alejarse en el carro de Miguel, riéndose sobre algo que Rosa había dicho. 3 personas planificando disfrutar mi dinero mientras yo me quedaba encerrada como una prisionera consentida. Me senté en mi sillón favorito, el que había comprado cuando Miguel y Patricia se casaron, y necesité amueblar mi casa de nuevo después de darles casi todo para que empezaran su matrimonio. Fue entonces cuando vi sobre la mesa de centro un sobre que no había notado antes. Lo abrí con manos temblorosas y encontré 5 billetes de 100 pesos, 500 pesos, el precio de mi libertad según ellos. El dinero que consideraban suficiente para mis necesidades, mientras ellos se gastaban el valor de mi carro en vacaciones. Tomé los billetes y los conté uno por uno. 500 pesos por un carro que había comprado con 6 meses de mi pensión. 500 pesos por años de pagos de seguro que nunca usé.
500 pesos por la independencia que había construido centavo a centavo después de quedar viuda. El teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era mi comadre Carmen Jiménez. «Elena, ¿cómo estás? No te he visto en misa los últimos domingos». Carmen había sido mi amiga desde que nuestros hijos eran pequeños. Había pasado por situaciones similares con su nuera. «Carmen», le dije con la voz quebrada, «¿puedes venir un rato? Necesito platicarle algo». 30 minutos después, Carmen estaba sentada en mi cocina, escuchando todo lo que había pasado esa mañana. Su cara se fue endureciendo con cada detalle que le contaba. Cuando terminé, ella se quedó en silencio por un momento largo antes de hablar. «Elena, querida, esto no está bien. Esto no es normal. Vender las cosas de una persona sin su permiso es robo, aunque sean tus hijos». «Pero Carmen», le dije limpiándome las lágrimas que finalmente habían empezado a caer, «son mis hijos. Patricia es mi única hija. No puedo pelearme con ella». Carmen me tomó las manos con firmeza. «Elena, ¿y tú qué eres? ¿No eres una persona con derechos? ¿No eres una mujer que ha trabajado toda su vida para tener lo que tiene?». Tenía razón. Durante 40 años había trabajado como secretaria en la oficina municipal. Había ahorrado cada peso. Había hecho sacrificios enormes para darle a Patricia todo lo que necesitaba. Había pagado su educación, su boda. Había ayudado con el enganche de su casa. Y este era mi pago. «¿Sabes qué pienso, Elena?», continuó Carmen. «Pienso que ellos contaban con que te quedaras callada, con que aceptaras todo sin reclamar, como siempre has hecho. Pero yo te conozco desde hace 30 años y sé que la Elena que conocí no se dejaba pisotear así». Carmen tenía razón. La Elena que había criado sola a Patricia después de que su papá nos abandonara cuando ella tenía 12 años, esa Elena no se hubiera quedado callada. La Elena que había trabajado doble turno para que su hija pudiera estudiar en escuela privada, esa Elena habría luchado por lo suyo. «Pero Carmen, ¿qué puedo hacer? Ya vendieron el carro, el dinero ya se lo gastaron». Carmen se levantó y caminó hasta la ventana de mi cocina. «Elena, dime una cosa, ¿esta casa está a tu nombre?». Le confirmé que sí. Después de que el papá de Patricia se fue, me esforcé muchísimo para que la casa quedara solo a mi nombre. Era mi seguridad. «¿Y tus ahorros? ¿Tu pensión?». «Todo estaba a mi nombre». Carmen sonrió por primera vez desde que había llegado. «Entonces, querida amiga, tienes más poder del que crees. Ellos pueden haberte quitado el carro, pero no pueden quitarte todo». Se acercó y me abrazó fuerte. «Y hay algo más que puedes hacer. Puedes demostrarles que la mamá que se aprovecharon ya no existe». Esa tarde, después de que Carmen se fue, me quedé sentada en mi jardín pensando en sus palabras. El jardín que había plantado y cuidado yo sola. Los rosales que florecían porque los regaba religiosamente cada mañana. Las bugambilias que habían crecido hasta la barda porque les había dado el cuidado que necesitaban. Todo mi alrededor era producto de mi trabajo, de mi esfuerzo, de mi dedicación. Esta casa, este jardín, estos muebles que había comprado uno por uno a lo largo de los años. ¿Por qué permitía que otros decidieran sobre mi vida como si no tuviera valor? Esa noche, mientras Patricia y Miguel festejaban en algún restaurante caro, preparando su viaje de placer con el dinero de mi carro, yo me senté a hacer una lista de todas las veces que había cedido, que había permitido que mi opinión no contara, que había aceptado ser tratada como un mueble más de la casa. La lista fue más larga de lo que esperaba. Desde que Miguel llegó a la familia, mi lugar había ido disminuyendo gradualmente. Primero fueron pequeñas cosas. «Mamá, mejor no invite a sus amigas los domingos. Miguel está cansado y necesita descansar». Después fueron cosas más grandes. «Mamá, ya no prepare esa comida. A Miguel no le gusta el chile». Y finalmente, decisiones sobre mi propia vida. «Mamá, ya no salga tanto. Puede ser peligroso». Todo había sido un proceso gradual para acostumbrarme a tener menos voz, menos voto, menos importancia en mi propia vida. Y yo había permitido cada paso de esa degradación porque pensé que era amor, porque pensé que ceder era lo que hacían las madres buenas. Pero esa noche, mirando mi lista bajo la luz de la lámpara de la sala, entendí algo que me llenó de una claridad extraña. No era amor lo que ellos sentían por mí, era conveniencia.
Yo era útil cuando necesitaban que cuidara la casa, cuando necesitaban préstamos de dinero, cuando necesitaban favores. Pero el momento en que mi comodidad interfería con sus planes, mi bienestar dejaba de importar. Al día siguiente, muy temprano, escuché el taxi que pasó a recogerlos para el aeropuerto. No bajé a despedirme. Desde mi ventana los vi cargar las maletas, riéndose y platicando animadamente sobre el viaje que iban a disfrutar con el dinero de mi libertad. Patricia volteó hacia mi ventana y me saludó con la mano, pero yo no respondí. Cuando el taxi se alejó llevándose a los tres, sentí algo que no había experimentado en años. No era tristeza, no era enojo, era determinación, una determinación fría y clara que nacía desde lo más profundo de mi ser. Carmen tenía razón. Ellos habían contado con que yo me quedaría callada. Habían contado con que aceptaría todo sin protestar. Pero se habían equivocado. La Elena que ellos creían conocer, la Elena sumisa y complaciente, había muerto esa mañana cuando vendieron mi carro sin preguntarme. La Elena que despertó ese día era diferente. Era una mujer que ya no tenía nada que perder porque ya le habían quitado lo más importante, el respeto. Me vestí con mi mejor ropa y llamé a un taxi. Tenía muchas cosas que hacer y 15 días para hacerlas. 15 días, mientras ellos disfrutaban mi dinero para demostrarles que la mamá que habían subestimado ya no existía. Y cuando regresaran de su viaje de placer, se iban a encontrar con una Elena completamente nueva. Una Elena que había recuperado el control de su propia vida. Mientras esperaba el taxi, tomé los 500 pesos que habían dejado sobre la mesa y los guardé en mi bolsa. Sería el último dinero que aceptaría de ellos. Porque iba a demostrarles que Elena Martínez no necesitaba su caridad condescendiente para vivir con dignidad. El taxi me dejó en el centro de Guadalajara y por primera vez en años me sentí extraña caminando por las calles que conocía de memoria. Todo se veía diferente cuando tenías que depender de otros para llegar a lugares que antes visitabas con total libertad. Cada paso me recordaba lo que había perdido, pero también me llenaba de una determinación que crecía con cada cuadra que avanzaba. Mi primera parada fue el banco. Necesitaba saber exactamente cuánto dinero tenía disponible y cuáles eran mis opciones. Durante todos estos años de trabajar y ahorrar, nunca había pensado en usar mis recursos como un arma. Pero las circunstancias habían cambiado. La señorita que me atendió, Fernanda López, era muy amable y me explicó detalladamente el estado de mis cuentas. Señora Martínez, veo que tiene usted una cuenta de ahorros muy saludable, me dijo revisando la pantalla de su computadora. También tiene un certificado de depósito que vence el próximo mes. Los números que me mostró me sorprendieron. Durante años había estado depositando religiosamente una parte de mi pensión, y con los intereses acumulados tenía más dinero del que recordaba. Fernanda, le pregunté, si yo quisiera hacer algunos cambios importantes en mi vida, ¿este dinero sería suficiente? Ella sonrió con comprensión. Señora, con esta cantidad usted podría vivir cómodamente durante muchos años, especialmente si toma decisiones inteligentes. Salí del banco con una copia de mis estados de cuenta y una sensación de poder que no había experimentado en mucho tiempo. Caminé hasta la oficina del licenciado Roberto García, un abogado que había conocido años atrás cuando tuve que hacer algunos trámites después de la muerte de mi esposo. Su secretaria me reconoció inmediatamente. Señora Martínez, qué gusto verla. El licenciado la puede atender en unos minutos. Cuando entré a su oficina, Roberto se levantó con una sonrisa genuina. Elena, ¿cómo está usted? ¿En qué la puedo ayudar? Le conté todo lo que había pasado, desde la venta del carro hasta los comentarios sobre mi edad y mi supuesta incapacidad para tomar decisiones. Su expresión se fue endureciendo mientras escuchaba mi relato. Elena, lo que me está contando es muy serio, dijo cuando terminé. Vender la propiedad de otra persona sin su consentimiento es un delito, sin importar la relación familiar. Tomó algunas notas mientras hablaba. Pero antes de tomar cualquier acción legal, necesito saber, ¿qué es lo que usted realmente quiere hacer? Era una pregunta que me había estado haciendo desde ayer. ¿Qué quería realmente? ¿Quería castigar a Patricia? ¿Quería recuperar mi carro? ¿Quería que me pidieran perdón? Mientras reflexionaba, me di cuenta de que lo que realmente quería era mi dignidad de vuelta. Quería que entendieran que Elena Martínez no era una mujer indefensa que podían manipular a su antojo.
Roberto, le dije finalmente, quiero protegerme. Quiero asegurarme de que nunca más puedan tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Y quiero que cuando regresen de su viaje se encuentren con una realidad muy diferente a la que esperan. Roberto asintió comprensivamente. Entiendo perfectamente. Vamos a preparar algunos documentos que protejan sus bienes y su autonomía. También le voy a dar el contacto de un investigador privado que puede ayudarnos a recuperar información sobre la venta del carro. Me entregó una tarjeta. Augusto Mendoza. Es muy discreto y muy efectivo. Salí de la oficina del abogado con una carpeta llena de documentos y un plan claro en mi mente. Mi siguiente parada fue la inmobiliaria de Augusto Mendoza. Era un hombre de unos 50 años, con una presencia tranquila pero firme que me inspiró confianza inmediatamente. Señora Martínez, me dijo después de escuchar mi historia, casos como el suyo son más comunes de lo que se imagina. Hijos adultos que toman control gradual de la vida de sus padres hasta que éstos se sienten prisioneros en su propia existencia. Sus palabras describían exactamente lo que yo había estado viviendo. Lo que necesitamos hacer, continuó, es devolverle el control total sobre su vida. Y eso significa que usted tiene que tomar algunas decisiones importantes. Me explicó diferentes opciones. Podía quedarme en mi casa y establecer límites muy claros, o podía considerar un cambio completo de ambiente. Augusto, le pregunté, ¿usted cree que una mujer de mi edad puede empezar de nuevo en otro lugar? Su respuesta me sorprendió. Señora, usted tiene 68 años, no 98. Está en perfectas condiciones físicas y mentales. Tiene recursos económicos. ¿Por qué no podría empezar de nuevo? Esa pregunta me acompañó durante todo el camino de regreso a casa. ¿Por qué no podría empezar de nuevo? Durante años, Patricia y Miguel me habían convencido de que mi edad era una limitación, que necesitaba protección, que debía conformarme con menos libertad por mi propia seguridad. Pero, ¿era eso cierto o era solo una forma de controlarme? Cuando llegué a casa esa tarde, me senté en mi jardín con una taza de té y por primera vez en mucho tiempo realmente observé mi entorno. Esta casa había sido mi refugio durante 15 años, pero también se había convertido en mi prisión. Cada rincón me recordaba las concesiones que había hecho, las veces que había cedido mi espacio por mantener la paz familiar. El cuarto que había sido mi estudio lo había convertido en recámara para Miguel, cuando él necesitaba un espacio para trabajar en casa. La sala, donde antes recibía a mis amigas para nuestras reuniones de bordado, ahora estaba arreglada según el gusto de Patricia porque, mamá, necesitas modernizar un poco la decoración. Incluso mi cocina había cambiado para acomodar los gustos culinarios de Miguel. Esa noche, mientras cenaba sola en el comedor que alguna vez había sido el corazón de reuniones familiares alegres, el teléfono sonó. Era Patricia, llamando desde el hotel. «Mamá, ¿cómo está? ¿Ya se acostumbró a estar sin el carro?» Su voz sonaba alegre, relajada, como si hubiera resuelto un problema menor. «Patricia», le respondí con una calma que no sabía que tenía. «Estoy muy bien. De hecho, hoy salí bastante. Fui al banco, visité al licenciado García, conocí a algunas personas nuevas». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Al licenciado García? ¿Para qué fue con él, mamá?» «Para poner algunos asuntos en orden, hija. Cosas que debía haber hecho hace tiempo». Podía sentir su nerviosismo a través del teléfono. «Mamá, no vaya a hacer nada precipitado. Mejor esperemos a que regresemos para platicar cualquier cosa importante». «Patricia», le dije, «durante 68 años he estado tomando decisiones por mi cuenta. No voy a esperar permiso de nadie para seguir haciéndolo». Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Por primera vez en años, había tenido la última palabra en una conversación con mi hija. Los días siguientes fueron los más productivos que había tenido en mucho tiempo. Augusto me llevó a ver varios apartamentos en diferentes zonas de la ciudad. Algunos estaban en edificios exclusivos para personas mayores, con servicios médicos y actividades recreativas. Otros eran apartamentos normales en barrios tranquilos donde podría vivir de manera completamente independiente. «¿Qué tipo de vida quiere tener, señora Martínez?», me preguntó Augusto mientras visitábamos un apartamento hermoso con vista al parque. «¿Quiere estar rodeada de personas de su edad o prefiere un ambiente más diverso?». Era una pregunta que nunca me había hecho.
Durante años, mi vida había estado definida por las necesidades de otros. Ahora tenía la oportunidad de elegir según mis propios deseos. Augusto, le respondí, quiero estar donde pueda ser yo misma sin tener que pedir permiso o dar explicaciones. Él sonrió y anotó algo en su libreta. Entonces creo que tengo el lugar perfecto para usted. El apartamento que me mostró al día siguiente me quitó el aliento. Era un segundo piso en un edificio pequeño y elegante, con una terraza que daba a un jardín comunitario hermoso. Tenía 2 recámaras, una cocina moderna pero acogedora y una sala con ventanales grandes que dejaban entrar mucha luz natural. Este edificio tiene una comunidad muy activa, me explicó Augusto. Hay un club de lectura, clases de yoga, noches de juegos, pero también hay mucha gente que simplemente vive su vida tranquilamente. Lo más importante era que estaba a solo 20 minutos del centro de la ciudad, pero en un barrio completamente diferente al mío. ¿Cuánto cuesta?, le pregunté, aunque ya había decidido que quería vivir ahí. El precio era razonable y, según mis cálculos, podría pagarlo cómodamente con mi pensión y aún me quedaría dinero para vivir bien. ¿Cuándo podría mudarme? Augusto revisó algunos papeles. Si usted quiere, podríamos tener todo listo en una semana. Una semana. En una semana podría estar viviendo en un lugar donde nadie conociera mi historia, donde pudiera ser simplemente Elena Martínez, una mujer independiente de 68 años que había decidido empezar un nuevo capítulo de su vida. La idea me emocionaba y me aterrorizaba al mismo tiempo. Esa tarde llamé a Carmen para contarle sobre mis planes. Su reacción fue inmediata y entusiasta. Elena, me parece maravilloso. Ya era hora de que tomaras control de tu vida. Pero luego su voz se volvió más seria. ¿Pero qué vas a hacer con Patricia? ¿Se lo vas a decir antes de mudarte? Era la pregunta que había estado evitando. ¿Le debía una explicación a Patricia? ¿Tenía la obligación de discutir mis decisiones con la misma persona que había vendido mi carro sin consultarme? Carmen, le dije, Patricia tuvo muchas oportunidades de tratarme con respeto. Eligió no hacerlo. Ahora yo estoy eligiendo lo que es mejor para mí. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. Contraté una empresa de mudanzas pequeña y discreta. Comencé a separar mis pertenencias, decidiendo qué me llevaría a mi nueva vida y qué dejaría atrás. Fue un proceso más emocional de lo que esperaba. Cada objeto me contaba una historia. Me recordaba diferentes épocas de mi vida. Las fotos de cuando Patricia era pequeña, cuando éramos felices juntas las 2 solas después de que su papá se fue. Los libros que había coleccionado durante años de trabajar en la biblioteca municipal antes de cambiarme a la oficina. Los platos que había comprado para las cenas familiares que pensé que tendríamos cuando Patricia se casara y trajera nietos a la casa. Todo había cambiado tan gradualmente que no me había dado cuenta de cuándo exactamente dejé de ser la dueña de mi propia vida para convertirme en una invitada tolerada en mi propia casa. Pero ahora, empacando mis cosas más preciadas, sentía como si estuviera recuperando pedazos de mí misma que había perdido sin darme cuenta. El licenciado García me ayudó a preparar todos los documentos legales necesarios. Un poder notarial que especificaba claramente que yo mantenía control total sobre mis bienes. Un documento que establecía mi competencia mental y mi derecho a tomar decisiones sobre mi propia vida. Y una carta legal dirigida a Patricia explicando las consecuencias de vender propiedad ajena sin autorización. Elena, me dijo Roberto cuando firmé los últimos papeles, usted está haciendo lo correcto. Durante demasiado tiempo permitió que otros tomaran decisiones por usted. Es hora de que recupere su autonomía. Sus palabras me llenaron de una confianza que no había sentido en años. 2 días antes de la mudanza, recibí otra llamada de Patricia. Esta vez, su voz sonaba diferente, más tensa. Mamá, hablé con don Antonio del mercado y me dijo que usted no ha estado pidiendo entregas a domicilio. ¿Cómo está comiendo? ¿Cómo está saliendo a hacer sus cosas? Patricia, le respondí, he estado saliendo perfectamente bien. Los taxis funcionan muy bien. Y he conocido personas muy amables que me han ayudado cuando lo he necesitado. No era mentira. Augusto me había presentado a varios de mis futuros vecinos, y todos habían sido increíblemente acogedores. Pero mamá, usted no conoce a esas personas. Pueden aprovecharse de usted.
La ironía de sus palabras me habría hecho reír si no fuera tan triste. Mi propia hija, que se había aprovechado de mi generosidad durante años, me advertía sobre extraños que me habían tratado con más respeto en una semana que ella en meses. Patricia, le dije, ya soy una mujer adulta. Sé cuidarme sola. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Mamá, ¿está molesta conmigo? Su voz suena diferente. Era la primera vez en mucho tiempo que parecía preocupada por mis sentimientos en lugar de por su conveniencia. No estoy molesta, hija, le respondí honestamente. Estoy desilusionada, pero eso es algo de lo que podemos hablar cuando regreses. Colgué el teléfono y continué empacando. Solo quedaban 2 días. La noche antes de la mudanza, me senté en mi sala por última vez como dueña de esa casa. Todo estaba exactamente igual que cuando Patricia y Miguel se habían ido, pero yo era completamente diferente. En una semana había recuperado un sentido de propósito y autodeterminación que no sabía que había perdido. Mañana comenzaría una nueva vida. Una vida donde nadie podría vender mis cosas sin permiso. Una vida donde mis opiniones importarían porque sería la única persona tomando decisiones sobre mi existencia. Una vida donde Elena Martínez volvería a ser la protagonista de su propia historia, en lugar de un personaje secundario en la vida de otros. Me fui a dormir esa noche con una mezcla de nervios y emoción que no había sentido desde que era joven. Mañana sería el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en años, ese futuro me pertenecía completamente a mí. Desperté a las 5 de la mañana el día de la mudanza con una claridad mental que no había experimentado en años. No era nerviosismo lo que sentía, sino una determinación profunda que nacía desde lo más hondo de mi ser. Hoy era el día en que Elena Martínez recuperaría completamente el control de su vida. Los de la mudanza llegaron puntuales a las 7. Habían sido muy discretos durante toda la semana y ese día no fue la excepción. En 3 horas habían cargado todo lo que yo había decidido llevarme. Mis muebles favoritos, mis libros, mis fotografías más queridas y la ropa que realmente me gustaba usar, no la que Patricia consideraba apropiada para mi edad. Mientras supervisaba el proceso, pensé en todas las cosas que estaba dejando atrás intencionalmente. Los muebles que Patricia y Miguel habían elegido para modernizar la casa. Los electrodomésticos que ellos habían insistido en comprar porque los míos ya estaban muy viejos. La decoración que había cambiado gradualmente para acomodar sus gustos en lugar de los míos. Cada objeto que quedaba atrás representaba una concesión que había hecho, un pedazo de mi personalidad que había sacrificado por mantener la armonía familiar. Pero ya no más. En mi nuevo apartamento, cada cosa sería elegida por mí, para mí, según mis propios gustos y necesidades. Señora Martínez, me dijo el jefe de los cargadores, ¿está segura de que no quiere llevarse nada más? Todavía tenemos espacio en el camión. Miré alrededor de la sala que había sido mi hogar durante 15 años y negué con la cabeza. No, Francisco. Lo que me llevo es todo lo que necesito para empezar de nuevo. Antes de salir de la casa, dejé sobre la mesa del comedor un sobre con mi nombre escrito en la letra elegante que había perfeccionado durante mis años de trabajo en la oficina municipal. Dentro estaba la carta que había escrito y reescrito varias veces hasta que expresara exactamente lo que quería decir, sin amargura, pero con firmeza absoluta. Patricia y Miguel, comenzaba la carta. Cuando ustedes decidieron vender mi carro sin consultarme, tomaron una decisión sobre mi vida sin mi consentimiento. Hoy yo he tomado algunas decisiones sobre mi propia vida, también sin consultarlos. La diferencia es que mis decisiones solo afectan mi propia existencia, no la de ustedes. Continué explicando que me había mudado a un lugar donde podría vivir con la dignidad y el respeto que merecía. No busquen mi nueva dirección. Cuando yo esté lista para restablecer contacto, si es que algún día lo estoy, seré yo quien se comunique con ustedes. Mientras tanto, esta casa queda como ustedes la dejaron. Los muebles que no me llevé son su regalo de despedida. Terminaba la carta con una línea que había reflexionado cuidadosamente. Aprendí que es mejor estar sola con dignidad que acompañada sin respeto. Cuiden bien la casa hasta que yo decida qué hacer con ella. Con cariño pero sin disponibilidad, Elena.
El viaje a mi nuevo apartamento duró solo 20 minutos, pero se sintió como un viaje a través del tiempo hacia una versión de mí misma que había olvidado que existía. Elena Martínez, la mujer independiente. Elena Martínez, la que tomaba sus propias decisiones. Elena Martínez, la que no necesitaba permiso de nadie para vivir su vida. Augusto me estaba esperando en la entrada del edificio con las llaves y todos los documentos finales. «Señora Elena», me dijo con una sonrisa genuina, «bienvenida a su nuevo hogar». Sus palabras me emocionaron más de lo que esperaba. Hacía tanto tiempo que nadie me daba la bienvenida a ningún lugar. Los cargadores fueron muy eficientes acomodando mis cosas en el apartamento. Me sorprendió ver cómo mis muebles se veían diferentes en este nuevo espacio, como si hubieran estado esperando esta oportunidad para mostrar su verdadera personalidad. Mi sillón favorito, que en la otra casa había sido relegado a un rincón porque no combinaba con la decoración moderna, aquí ocupaba el lugar central de la sala con toda la dignidad que merecía. Mi primera vecina en tocar la puerta fue doña Esperanza Ramírez, una mujer de unos 70 años con una sonrisa contagiosa y una energía que me inspiró inmediatamente. «Vecina», me dijo, «vine a darle la bienvenida al edificio y a invitarla a tomar un café cuando esté instalada». No era una invitación de compromiso social, sino una oferta genuina de amistad. «Esperanza», le respondí, «me encantaría tomar ese café. De hecho, si no tiene prisa, podríamos tomarlo ahora mismo. Acabo de conectar la cafetera». Su cara se iluminó. «Perfecto. Y si gusta, después le presento a algunas de las otras vecinas. Aquí tenemos un grupo muy agradable». Mientras preparaba el café en mi nueva cocina, me di cuenta de que hacía años que no invitaba a nadie a mi casa por iniciativa propia. En la casa anterior, las visitas tenían que ser aprobadas por Patricia y programadas según la conveniencia de Miguel. Aquí, en mi propio espacio, yo decidía a quién invitar y cuándo. Esperanza me contó sobre la comunidad del edificio. «Somos 12 apartamentos», me explicó, «y la mayoría somos mujeres independientes. Algunas viudas como usted y yo, otras solteras, otras divorciadas. Todas con historias interesantes y ganas de vivir bien esta etapa de nuestras vidas». Me habló sobre las actividades que organizaban. Los martes tenemos club de lectura. Los jueves, clase de aqua aeróbicos en el centro deportivo que está aquí cerca. Los sábados, a veces organizamos salidas al cine o al teatro. Pero no se sienta presionada a participar en nada. Aquí cada quien vive como quiere. Esa libertad de elegir sin presión era algo que había olvidado que existía. «Esperanza», le pregunté, «¿todas ustedes llegaron aquí buscando una nueva vida?» Su respuesta me conmovió. «Querida, creo que todas llegamos aquí buscando ser nosotras mismas de nuevo. Es increíble lo que una puede perder de su propia identidad cuando vive para complacer a otros». Después de que Esperanza se fue, continué desempacando y acomodando mis cosas. Cada objeto que colocaba en su nuevo lugar se sentía como una declaración de independencia. Mis libros de poesía, que Patricia consideraba una pérdida de tiempo, ocuparon el lugar de honor en la sala. Mis plantas, que Miguel decía que ensuciaban la casa, encontraron el lugar perfecto en la terraza con vista al jardín. Al caer la tarde, ya tenía el apartamento básicamente organizado. Me serví una copa de vino, algo que no había hecho en meses, porque Miguel decía que las señoras mayores no deberían beber alcohol. Y salí a mi terraza a contemplar mi nuevo entorno. El jardín comunitario estaba hermoso, con flores de todos los colores y varios vecinos paseando tranquilamente. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Era Patricia, y por primera vez en una semana decidí contestar. «Mamá, por fin contesta. Hemos estado muy preocupados. Llamamos a la casa y no responde el teléfono fijo». Su voz sonaba ansiosa, pero no exactamente preocupada por mi bienestar, sino por no poder controlar mi situación. «Patricia», le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma, «estoy perfectamente bien. Simplemente decidí cambiar algunas cosas en mi vida». Hubo un silencio del otro lado de la línea. «¿Qué tipo de cambios, mamá?» Su voz suena extraña. «Hija», le dije, «cuando regreses de tu viaje, podremos platicar sobre los cambios que he hecho. Por ahora, solo quiero que sepas que estoy muy bien y muy contenta con las decisiones que he tomado». Podía sentir su frustración a través del teléfono.
Estaba acostumbrada a tener acceso total a mi vida, a saber exactamente dónde estaba y qué estaba haciendo en cada momento. Mamá, no me gusta cómo suena esto. ¿Está enojada conmigo por lo del carro? Porque si es eso, podemos hablar y llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Como si vender mi propiedad sin permiso fuera algo negociable. Patricia, no estoy enojada. Estoy desilusionada, pero no enojada. Y no hay nada que negociar sobre algo que ya pasó. Pero mamá, insistió, usted no puede estar tomando decisiones importantes sin consultarnos. Nosotros somos su familia. Tenemos derecho a opinar sobre lo que es mejor para usted. Sus palabras revelaban exactamente la mentalidad que había estado tolerando durante años. Ellos tenían derecho a opinar sobre mi vida, pero yo no tenía derecho a opinar sobre las decisiones que me afectaban. Patricia, le dije, durante 68 años he estado tomando decisiones sobre mi vida. No voy a dejar de hacerlo ahora. Te quiero mucho, pero ya no voy a vivir pidiendo permiso para existir. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder y lo puse en silencio. Este era mi tiempo, mi espacio, mi nueva vida. Esa noche cené en mi nueva cocina, sentada en mi mesa junto a la ventana que daba al jardín. La comida me supo diferente, mejor. Tal vez porque la había preparado según mis propios gustos, sin preocuparme por si a Miguel le parecía demasiado condimentada o si Patricia la consideraría muy pesada para mi edad. Al día siguiente, desperté sin el peso familiar de tener que navegar las tensiones de la casa. No había nadie suspirando por mis decisiones, nadie criticando mi forma de vestirme, nadie sugiriendo que mis actividades no eran apropiadas para mi edad. Era solo yo, Elena Martínez, una mujer de 68 años que había decidido vivir el resto de su vida según sus propios términos. Esperanza tocó a mi puerta alrededor de las 9 de la mañana. «Elena, ¿le gustaría acompañarme al mercado? Voy caminando, está aquí cerca, y pensé que tal vez le gustaría conocer el barrio». Acepté inmediatamente. Hacía semanas que no salía a caminar sin propósito específico, simplemente por el placer de estar afuera. El mercado era pequeño, pero tenía todo lo que necesitaba. Los vendedores eran amables, y cuando Esperanza me presentó como su nueva vecina, me recibieron con la calidez genuina de una comunidad que sabe cuidar a sus miembros. «Doña Elena», me dijo el señor que vendía verduras, «si algún día no puede venir, nomás hable y le mandamos todo a su casa». No se preocupe. Era exactamente la misma oferta que don Antonio había hecho en mi barrio anterior, pero aquí sonaba diferente. No sonaba como una concesión a mi supuesta incapacidad, sino como un servicio normal que ofrecían a todos sus clientes. La diferencia estaba en el tono, en la ausencia de condescendencia, en el respeto natural hacia mi autonomía. Regresamos caminando lentamente, disfrutando el sol de la mañana y la conversación fácil. Esperanza me contó sobre su propia historia. «Yo llegué aquí hace 3 años», me dijo, «después de que mi hijo decidió que yo era demasiado vieja para vivir sola. Resulta que solo era demasiado vieja para vivir bajo sus reglas». Su historia resonó profundamente conmigo. «¿No extraña su casa anterior?», le pregunté. «Al principio sí», me respondió honestamente. Pero después me di cuenta de que extrañaba la idea de la casa, no la realidad de cómo estaba viviendo ahí. Aquí tengo menos espacio, pero más libertad. Y al final, ¿qué vale más? Esa tarde, el licenciado García me llamó para informarme que había localizado al comprador de mi carro. «Elena, tengo buenas y malas noticias», me dijo. «La mala noticia es que Juan Silva efectivamente compró el carro, pero por mucho menos dinero del que vale realmente. La buena noticia es que la venta es ilegal, porque usted nunca firmó los papeles de transferencia». «¿Qué significa eso exactamente, Roberto?», le pregunté. «Significa que legalmente el carro sigue siendo suyo. Podemos recuperarlo si usted quiere, pero eso implicaría una demanda legal contra su hija y su yerno». Era una decisión que había estado evitando tomar. ¿Realmente quería llegar a los tribunales contra mi propia hija? «Roberto», le dije después de pensarlo un momento, «el carro ya no es lo importante. Lo importante es que ellos entiendan que no pueden seguir tomando decisiones sobre mi vida. ¿Podemos usar esta información de otra manera?». Él entendió inmediatamente lo que le estaba preguntando. «Claro que sí, Elena. Podemos preparar una carta legal, explicando que usted está enterada de que se cometió un delito,
pero que por el momento decide no proceder legalmente. Eso les dejará muy claro que usted tiene opciones y que está eligiendo ser generosa, no porque sea débil. Esa carta fue enviada a la casa esa misma tarde, con copia al hotel donde se estaban hospedando Patricia y Miguel. Quería que recibieran esa información mientras todavía estaban disfrutando su viaje pagado con el dinero de mi libertad. Quería que supieran que Elena Martínez no era la mujer indefensa que habían creído manipular. Por la noche, me uní al club de lectura que se reunía en el apartamento de una vecina llamada Dolores Vega. Éramos 6 mujeres, todas con historias fascinantes y perspectivas únicas sobre la vida. Estábamos discutiendo una novela sobre una mujer que decidía empezar de nuevo a los 70 años, y las conversaciones que surgieron fueron las más estimulantes que había tenido en meses. ¿Saben qué es lo que más me gusta de este libro?, dijo Carmen Torres, una mujer de unos 65 años que había sido maestra durante 40 años. Que la protagonista no necesita permiso de nadie para cambiar su vida. Solo decide que quiere algo diferente y lo hace. Es curioso, agregó Dolores, cómo la sociedad nos enseña que después de cierta edad ya no tenemos derecho a querer cosas nuevas, como si el deseo de crecer y cambiar tuviera fecha de vencimiento. Sus palabras describían exactamente lo que yo había estado sintiendo durante años, sin poder ponerlo en palabras. Esa noche, antes de dormir, me senté en mi nueva sala con una taza de té y reflexioné sobre la semana más transformadora de mi vida. En 7 días, había pasado de ser una mujer que pedía permiso para existir a ser una mujer que tomaba decisiones valientes sobre su futuro. No había sido fácil, pero había sido necesario. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Patricia. «Mamá, recibimos una carta muy preocupante de un abogado. ¿Puede llamarnos urgente? Necesitamos hablar con usted». No respondí inmediatamente. Por primera vez en años, yo controlaba el tiempo y las condiciones de nuestras comunicaciones. En lugar de contestar, escribí en el diario que había comenzado a llevar desde la mudanza. Hoy aprendí que la libertad no es algo que otros te dan. Es algo que tomas cuando finalmente decides que mereces tenerla. Patricia tendrá que aprender a relacionarse conmigo como una mujer independiente, no como una extensión de sus propias necesidades. Al día siguiente recibí flores. No era mi cumpleaños ni ninguna fecha especial. Eran de Augusto, el agente inmobiliario, con una nota que decía, para celebrar su valentía. Era la primera vez en años que alguien me felicitaba por tomar una decisión por mí misma en lugar de criticarme por no considerar a otros primero. Esa mañana, mientras regaba mis plantas en la terraza y observaba cómo se veían más vivas en su nuevo ambiente, entendí algo fundamental. No había perdido una familia al mudarme. Había recuperado mi vida, y esa vida incluía la posibilidad de relaciones basadas en respeto mutuo, no en control y manipulación. Esperanza pasó a invitarme a caminar por el parque cercano. «Elena», me dijo mientras caminábamos entre los árboles, «¿se arrepiente de haber tomado esta decisión?». La pregunta me hizo reflexionar profundamente. «Esperanza», le respondí finalmente, «me arrepiento de no haberla tomado antes». Esa tarde, finalmente decidí responder el mensaje de Patricia. Le escribí, «Hija, estoy bien y feliz. Cuando regresen de su viaje y estén listos para hablar conmigo con respeto, podremos encontrarnos. Mientras tanto, disfruten lo que queda de sus vacaciones». Era un mensaje que establecía límites claros, pero mantenía la puerta abierta para una relación diferente en el futuro. La transformación había sido silenciosa, pero completa. Elena Martínez había recuperado su vida, y nadie volvería a quitársela jamás. Habían pasado exactamente 2 semanas, desde que Patricia, Miguel y Rosa se fueron de viaje cuando recibí la llamada que había estado esperando. Era Patricia, y su voz sonaba completamente diferente a la alegre y despreocupada de las primeras llamadas desde la playa. Ahora había pánico, confusión y, por primera vez en mucho tiempo, respeto genuino hacia mí. «Mamá», comenzó con voz temblorosa, «acabamos de llegar a la casa y... ¿Dónde está usted? ¿Dónde están sus cosas? La casa está casi vacía». Podía escuchar a Miguel hablando ansiosamente en el fondo, y la voz aguda de Rosa haciendo preguntas que nadie podía responder. Me senté cómodamente en mi nuevo sillón, con una taza de té en la mano y la vista hermosa de mi jardín comunitario a través de la ventana. «Patricia»,
Le respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Estoy exactamente donde necesito estar, en un lugar donde soy respetada y valorada. Pero mamá, ¿dónde está ese lugar? Tenemos que hablar. Hay una carta del abogado que no entendemos. La casa está prácticamente vacía. Sus vecinos dicen que se mudó, pero no saben a dónde. Su voz se quebraba entre la desesperación y algo que no había escuchado en años. Miedo real de haberme perdido para siempre. Patricia, le dije, tú y Miguel tomaron decisiones sobre mi vida sin consultarme. Ahora yo he tomado decisiones sobre mi propia vida sin consultarlos. La diferencia es que mis decisiones solo me afectan a mí. El silencio del otro lado de la línea fue largo y pesado. Mamá, por favor, díganos dónde está. Podemos arreglar las cosas. Fue un malentendido lo del carro. No era nuestra intención faltarle al respeto. Un malentendido. Así es como llamaban al robo de mi propiedad y mi libertad. Patricia, le respondí, no fue un malentendido. Fue una decisión consciente de tratarme como si fuera incapaz de manejar mi propia vida. Está bien, dijo con voz más urgente. Reconocemos que nos equivocamos, pero no puede desaparecer así. Somos su familia. La queremos. La querían. Después de años de tratarme como un mueble incómodo, ahora descubrían que me querían. Patricia, le dije, el amor no se demuestra con palabras después de que el daño está hecho. Se demuestra con respeto todos los días. Pude escuchar a Miguel quitándole el teléfono. Doña Elena, dijo con una voz que intentaba sonar autoritaria, pero que traicionaba su nerviosismo. Usted no puede hacer esto. No puede irse así nomás. Nosotros la cuidábamos, nos preocupábamos por usted. Nos preocupábamos. En pasado, como si su preocupación hubiera sido genuina y no una forma de control. Miguel, le respondí, ustedes se preocupaban por controlarme, no por cuidarme. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. Le expliqué que cuidar significaba respetar mis decisiones, consultarme sobre cambios que me afectaran, valorar mi experiencia y mi autonomía. Controlar significa decidir por mí, vender mis cosas sin permiso y tratarme como si fuera una niña incapaz. Pero doña Elena, nosotros nunca quisimos controlarla, solo queríamos protegerla. Protegerla. Esa palabra que habían usado tantas veces para justificar cada limitación que me habían impuesto. Miguel, le dije, proteger a alguien significa darle herramientas para defenderse. Lo que ustedes hacían era quitarme herramientas para que dependiera de ustedes. Rosa tomó el teléfono entonces y su voz tenía esa falsa autoridad maternal que tan bien conocía. Elena, querida, entiendo que estés molesta, pero esto ya es demasiado. Una mujer de tu edad no puede estar viviendo sola quién sabe dónde. Es peligroso e irresponsable. Irresponsable. A los 68 años, Rosa me llamaba irresponsable por tomar control de mi propia vida. Rosa, le respondí, una mujer de mi edad tiene derecho a vivir donde quiera y como quiera, siempre y cuando no lastime a nadie. Lo irresponsable es asumir que la edad anula la capacidad de autodeterminación. Su silencio me indicó que nunca había considerado esa perspectiva. Patricia volvió a tomar el teléfono, y esta vez su voz sonaba diferente, más pequeña, más vulnerable. Mamá, por favor, al menos díganos que está bien, díganos que está segura. Hemos estado llamando a hospitales, pensando que tal vez... Su voz se quebró completamente, y por primera vez sentí una punzada de algo parecido a la compasión. Patricia, le dije con un tono más suave, estoy perfectamente bien. Estoy segura, estoy feliz, y estoy exactamente donde quiero estar. No tienes que preocuparte por mi bienestar físico. Solo tienes que decidir si quieres una relación conmigo basada en respeto mutuo o prefieres seguir sin relación alguna. ¿Sin relación alguna?, preguntó con horror genuino. Mamá, usted es mi madre. No puede cortar la relación así nomás. Era interesante cómo ahora que yo tenía el control, ella de repente valoraba nuestra relación. Patricia, le dije, yo no estoy cortando nada. Estoy ofreciendo algo diferente, una relación entre dos adultas que se respetan mutuamente. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Miguel, que había vuelto a tomar el teléfono. Significa, le expliqué pacientemente, que si quieren tener una relación conmigo, será bajo mis términos.
Significa que nadie volverá a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Significa que mis opiniones serán escuchadas y respetadas. Significa que nunca más seré tratada como una carga o un problema a resolver. ¿Y si aceptamos esas condiciones?, preguntó Patricia con voz esperanzada. ¿Volverá a casa? Su pregunta revelaba que todavía no entendían completamente la situación. Patricia, le dije, esta es mi casa ahora. Si ustedes quieren conocerla algún día, podrán visitarme aquí, pero solo cuando yo esté lista para recibir visitas, y solo si vienen con una actitud de respeto. El silencio que siguió fue el más largo de toda la conversación. Pude escuchar susurros urgentes, discusiones en voz baja, y finalmente Patricia volvió a hablar. «Mamá, ¿podemos ir a verla mañana? Solo para hablar, para disculparnos apropiadamente». Era la primera vez que mencionaban disculparse sin condiciones. «Patricia», le respondí después de pensarlo cuidadosamente, «pueden venir el sábado por la tarde. Solo tú y Miguel. Rosa no está invitada por ahora». Escuché una protesta indignada en el fondo, pero continué. «Vendrán como invitados a mi casa, no como personas que tienen derecho a estar aquí. Si en algún momento siento que no estoy siendo respetada, les pediré que se vayan». «Entendido, mamá», dijo Patricia rápidamente. «¿Nos puede dar la dirección?». Me detuve un momento. Darles mi dirección significaba permitirles acceso a mi nuevo mundo, mi nuevo refugio. Era un riesgo, pero también era una oportunidad para establecer de una vez por todas cómo serían las cosas de ahora en adelante. Les di la dirección y las instrucciones específicas. «Vengan a las 3 de la tarde. No traigan nada. No intenten quedarse mucho tiempo y vengan preparados para escuchar más de lo que hablen». Colgué el teléfono con una mezcla de ansiedad y determinación. El sábado sería la prueba definitiva de si esta nueva relación era posible. Los días entre esa llamada y el sábado los pasé preparándome emocionalmente para el encuentro. Esperanza se convirtió en mi confidente y consejera. «Elena», me dijo una tarde mientras tomábamos café en su apartamento, «¿qué es lo que realmente quiere que pase el sábado? ¿Quiere que le pidan perdón? ¿Quiere que entiendan lo que le hicieron? ¿O quiere algo más?». Su pregunta me hizo reflexionar profundamente. «Esperanza», le respondí finalmente, «quiero que entiendan que Elena Martínez no es la misma mujer que se fue de esa casa hace 2 semanas. Quiero que vean que no pueden volver a tratarme como antes. Y quiero saber si son capaces de relacionarse conmigo como una igual, no como una subordinada». «¿Y si no son capaces?», preguntó con gentileza. Era la pregunta que había estado evitando enfrentar. Entonces sabré que tomé la decisión correcta al alejarme. Y podré vivir en paz sabiendo que hice todo lo posible por salvar la relación sin sacrificar mi dignidad. El viernes por la noche, el licenciado García me llamó para informarme sobre un desarrollo interesante. «Elena», me dijo, «Juan Silva, el mecánico que compró su carro, me contactó hoy. Aparentemente Patricia y Miguel fueron a verlo exigiendo que les devolviera el dinero que les pagó por el vehículo». Me reí a pesar de la seriedad de la situación. «¿En serio?», le pregunté. «¿Y qué les dijo?». Roberto se rió también. «Les dijo que el negocio se había hecho con ellos, no con usted, y que si había problemas legales, era asunto de ellos resolver. También les mencionó que un abogado lo había contactado preguntando sobre la legalidad de la venta. Era perfecto. Ahora entendían que sus acciones tenían consecuencias legales reales, que no podían simplemente hacer lo que quisieran con mi propiedad y esperar que no pasara nada. «Roberto», le dije, «mantenga esa información disponible por si la necesitamos mañana». El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que hacía perfecta la tarde. Me vestí con cuidado, no para impresionar, sino para sentirme segura y cómoda en mi propia piel. Elegí un vestido que me gustaba mucho, pero que Patricia siempre había criticado por ser demasiado juvenil para mi edad. Hoy sería perfecto. A las 3 en punto exactas, escuché el timbre de mi apartamento. Desde mi ventana pude ver a Patricia y Miguel parados en la entrada del edificio, mirando hacia arriba con expresiones nerviosas. Se veían más pequeños de lo que recordaba, menos imponentes. La dínfmica había cambiado completamente. «Buenos días», les dije a través del intercomunicador. «Suban al segundo piso, apartamento 2B». Abrí la puerta de mi apartamento y los esperé en el umbral. Cuando salieron del elevador,
Sus caras de asombro me dijeron todo lo que necesitaba saber. No se habían esperado encontrarme tan bien, tan serena, tan obviamente en control de mi nueva vida. «Mamá», dijo Patricia acercándose como si fuera a abrazarme, pero mi postura le indicó que mantuviera cierta distancia. «Patricia, Miguel», los saludé formalmente. «Pasen, por favor». Los guié hasta mi sala, donde les indiqué las sillas mientras yo me senté en mi sillón favorito, claramente estableciendo que esta era mi casa y ellos eran mis invitados. El silencio inicial fue incómodo, pero necesario. Ellos necesitaban absorber completamente la nueva realidad. Yo estaba en control. Ellos estaban en mi territorio, y las reglas habían cambiado para siempre. Patricia miraba alrededor del apartamento con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. «Mamá», comenzó finalmente, esto está muy bonito. Se ve muy cómoda aquí». Era un cumplido genuino, tal vez el primero que había recibido de ella sobre mis gustos o decisiones en años. «Gracias, Patricia», le respondí. «Elegí este lugar porque me permite ser completamente yo misma». Miguel se veía claramente incómodo, como si no supiera cuál era su lugar en esta nueva configuración. «Doña Elena», dijo finalmente, «queremos disculparnos. Nos damos cuenta de que nos equivocamos con lo del carro». Sus palabras sonaban ensayadas, pero al menos eran un inicio. «Miguel», le respondí, «aprecio la disculpa, pero necesito que entiendan que lo del carro fue solo un síntoma de un problema mucho más grande». Les expliqué cómo durante meses, tal vez años, habían estado erosionando gradualmente mi autonomía y mi dignidad. Cada decisión que tomaban sobre mi vida sin consultarme, cada vez que me trataban como si fuera incapaz de pensar por mí misma, cada comentario sobre lo que era apropiado para mi edad. Patricia comenzó a llorar suavemente. «Mamá, yo nunca pensé que la estuviera lastimando. Pensé que la estaba cuidando». Sus lágrimas parecían genuinas, pero necesitaba más que arrepentimiento emocional. Necesitaba cambio real de comportamiento. «Patricia», le dije con gentileza pero firmeza, «las intenciones no borran el impacto de las acciones. Durante mucho tiempo confundiste cuidarme con controlarme, y yo confundí permitir ese control con demostrar amor maternal. Era importante que ambas entendiéramos nuestra parte en la dinámica que había llegado a ser tan tóxica. ¿Qué podemos hacer para arreglar esto?», preguntó Miguel, y por primera vez su voz sonaba humble en lugar de defensiva. «Pueden empezar», les dije, «por entender que yo no necesito que me arreglen nada. Lo que necesito es que me respeten como una adulta capaz de tomar sus propias decisiones». Les expliqué mis nuevas condiciones claramente. Si quieren tener una relación conmigo, será basada en respeto mutuo. Mis decisiones sobre mi vida no están sujetas a su aprobación. Mis finanzas, mi salud, mi vida social, todo eso son asuntos míos a menos que yo específicamente pida su opinión o ayuda. «Pero mamá», protestó Patricia, «usted siempre ha sido muy abierta con nosotros sobre esas cosas. Siempre hemos estado involucrados en su vida». Era exactamente el punto que necesitaba aclarar. «Patricia, hay una diferencia entre compartir información voluntariamente y tener que reportar cada aspecto de mi vida para obtener aprobación». Miguel parecía estar procesando la información lentamente. «Doña Elena, ¿esto significa que ya no podemos darle consejos? ¿Ya no podemos preocuparnos por usted?». Su pregunta revelaba que todavía no entendía completamente la diferencia entre participación bienvenida y control no solicitado. «Miguel», le expliqué pacientemente, «pueden darme consejos cuando yo los pida. Pueden expresar preocupaciones específicas y legítimas cuando tengan razones válidas, pero no pueden tomar decisiones unilaterales sobre mi vida y luego justificarlas diciendo que era por mi bien». La conversación continuó durante casi 2 horas. Hubo momentos tensos, momentos emocionales y momentos de verdadera comprensión. Patricia admitió que había empezado a verme más como una responsabilidad que como una persona independiente. Miguel reconoció que había asumido un papel paternalista que no le correspondía. «¿Hay alguna posibilidad?», preguntó Patricia hacia el final de la visita, «de que algún día pueda volver a casa?». Su pregunta me partió el corazón un poco, pero también me reafirmó en mi decisión. «Patricia», le dije, «esta es mi casa ahora».
Pero ustedes pueden ser bienvenidos aquí si demuestran que han entendido realmente lo que les estoy diciendo. ¿Cómo demostramos eso?, preguntó Miguel. Empezando por respetar mis límites ahora mismo. Les dije, no insistan en visitarme más frecuentemente de lo que yo invite. No me presionen para tomar decisiones que no quiero tomar. No asuman que saben lo que es mejor para mí. Cuando se fueron esa tarde, no hubo abrazos dramáticos ni promesas exageradas de cambio inmediato. Hubo, en cambio, un entendimiento claro de que las cosas eran diferentes ahora y que cualquier relación futura dependería de su capacidad de adaptarse a esta nueva realidad. Esa noche, mientras cenaba en mi terraza viendo el atardecer sobre el jardín comunitario, reflexioné sobre el día. No había sido la reunión que había imaginado años atrás cuando fantaseaba sobre mis hijos, pidiendo perdón por haberme lastimado. Había sido mejor. Había sido real, honesta, y había establecido las bases para una posible relación basada en respeto mutuo en lugar de en costumbre y obligación familiar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Patricia. Mamá, gracias por darnos la oportunidad de hablar hoy. Vamos a reflexionar mucho sobre todo lo que nos dijo. La queremos. Era un inicio. No era una garantía de que las cosas cambiarían, pero era un reconocimiento de que había problemas que necesitaban ser abordados. Elena Martínez había recuperado no solo su independencia, sino también su dignidad. Y por primera vez en años, cualquier relación que tuviera de ahora en adelante sería por elección mutua, no por obligación o manipulación. 6 meses habían pasado desde aquella tarde de sábado cuando Patricia y Miguel visitaron mi nuevo apartamento por primera vez. 6 meses en los que mi vida había encontrado un ritmo completamente nuevo, una cadencia que respondía únicamente a mis propios deseos y necesidades. Las mañanas habían vuelto a ser mías, sin el peso de expectativas ajenas o la ansiedad de tener que navegar tensiones familiares que no había creado. Cada día comenzaba con el ritual simple, pero profundamente satisfactorio, de preparar mi café exactamente como me gustaba, sin prisa y sin tener que considerar los gustos o horarios de nadie más. Me sentaba en mi terraza, contemplando el jardín comunitario que había florecido bajo el cuidado colectivo de los vecinos, y sentía una paz que había olvidado que existía. Esperanza se había convertido en más que una vecina. Era la hermana que nunca tuve. La amiga que entendía sin necesidad de explicaciones largas. Nos habíamos desarrollado una rutina cómoda de acompañarnos mutuamente sin invadir los espacios personales de cada una. Los martes seguíamos con nuestro club de lectura, que había crecido hasta incluir 8 mujeres, cada una con historias fascinantes de reinvención personal. Elena, me había dicho Dolores la semana anterior mientras discutíamos una novela sobre segundas oportunidades. ¿Se arrepiente alguna vez de haber tomado esa decisión tan radical? La pregunta me hizo sonreír, porque la respuesta era tan clara como el agua de manantial. Dolores, lo único de lo que me arrepiento es de no haberla tomado antes. Mi relación con Patricia había evolucionado hacia algo que ninguna de las dos había experimentado antes. Una comunicación entre adultas que se respetaban mutuamente. Las llamadas telefónicas ocurrían ahora cuando yo tenía ganas de hablar, no cuando ella necesitaba reportar algo o solicitar mi participación en algún plan que habían hecho sin consultarme. Mamá, me había dicho en nuestra última conversación telefónica. He estado reflexionando mucho sobre todo lo que me dijo ese día. Creo que por primera vez entiendo realmente la diferencia entre cuidar a alguien y controlar a alguien. Sus palabras sonaron genuinas, como si hubiera hecho un trabajo real de introspección. Patricia, le había respondido, el que hayas podido ver esa diferencia ya es un paso enorme. No muchas personas son capaces de reconocer cuando han confundido amor con control. Era cierto. Durante años, ambas habíamos confundido mi complacencia con amor maternal y su control con cuidado filial. Miguel, por su parte, había necesitado más tiempo para adaptarse a la nueva dinámica. En las pocas ocasiones que habíamos hablado, se notaba su esfuerzo consciente por tratarme como una igual, en lugar de como una responsabilidad que había heredado al casarse con Patricia. Doña Elena, me había dicho hace un mes, quiero que sepa que he estado hablando con un psicólogo sobre límites familiares saludables. La confesión me había sorprendido gratamente. Miguel, le había respondido,
El hecho de que reconozcas que necesitas ayuda profesional para entender estos temas muestra una madurez que respeto mucho. No era fácil para un hombre de su generación admitir que necesitaba ayuda para relacionarse mejor con su suegra. Rosa, la consuegra, había sido completamente excluida de estas nuevas dinámicas. No por venganza de mi parte, sino porque había quedado claro que ella representaba exactamente la mentalidad que yo había decidido dejar atrás. La idea de que las mujeres mayores debían aceptar menos autonomía, menos respeto, menos vida por el simple hecho de haber cumplido cierta edad. Elena, me había dicho Carmen durante una de nuestras caminatas semanales por el parque, ¿no le da tristeza haber perdido tanto tiempo permitiendo que la trataran así? Carmen había comenzado a visitarme regularmente, y nuestra amistad había florecido en este nuevo ambiente donde yo no tenía que pedir permiso para recibir visitas. Carmen, le había respondido, he decidido no ver esos años como tiempo perdido, sino como el precio que pagué por aprender una lección valiosa, que el respeto no se regala, se exige, y que nunca es demasiado tarde para exigirlo. Era una perspectiva que me había dado paz en lugar de amargura. Mi nueva rutina incluía actividades que habían estado prohibidas o desalentadas en mi vida anterior. Los jueves había comenzado a tomar clases de pintura en el Centro Cultural del barrio. Señora Elena, me había dicho la maestra, una mujer joven llena de entusiasmo, tiene usted un talento natural para capturar emociones en sus paisajes. Era curioso cómo las actividades que Patricia había considerado pérdidas de tiempo se habían convertido en fuentes de satisfacción profunda. La pintura me permitía expresar sentimientos que no sabía que tenía, colores y formas que reflejaban esta nueva libertad emocional que había conquistado. Los sábados por la mañana había retomado algo que no hacía desde mi juventud, ir sola al cine. Era un placer simple pero profundamente significativo. Elegir la película que quería ver, llegar a la hora que me convenía, disfrutar la experiencia sin tener que considerar los gustos o comodidades de otros. Doña Elena, me había dicho Augusto cuando me encontró saliendo del cine una tarde, la veo radiante. Se nota que está viviendo exactamente como quiere vivir. Augusto se había convertido en algo más que el agente inmobiliario que me ayudó a encontrar mi nueva vida. Era un amigo que entendía el valor de la autodeterminación. Una tarde de martes, mientras regaba mis plantas en la terraza, recibí una llamada inesperada. Era Patricia, pero su voz sonaba diferente, más vulnerable. «Mamá», me dijo, «tengo algo que contarle. Miguel y yo estamos considerando ir a terapia de pareja. Nos dimos cuenta de que si no podíamos relacionarnos bien con usted, probablemente teníamos problemas para relacionarnos bien entre nosotros también». La confesión me sorprendió por su honestidad. «Patricia», le respondí, «me parece una decisión muy sabia. Las relaciones saludables requieren trabajo consciente, no solo buenas intenciones». Era reconfortante saber que mi decisión de establecer límites había tenido efectos positivos más allá de mi propia vida. «¿Usted cree?», me preguntó con timidez, «que algún día podríamos tener una relación como la que tenían usted y la abuela?» Se refería a mi madre, con quien había tenido una relación de respeto mutuo y cariño genuino hasta el día de su muerte. «Patricia», le dije, «creo que podemos tener una relación aún mejor, porque estará basada en elecciones conscientes, no en obligaciones familiares». Las visitas habían comenzado a ocurrir de manera natural, aproximadamente una vez al mes. Patricia venía sola, respetando los límites que habíamos establecido, y nuestras conversaciones habían adquirido una profundidad que nunca habían tenido cuando vivíamos bajo el mismo techo. Hablábamos de libros, de sus experiencias en el trabajo, de mis nuevas amistades y actividades. «Mamá», me había dicho durante su última visita, «nunca me di cuenta de lo interesante que es usted cuando no está preocupada por complacernos a nosotros». Era un cumplido que me llegó directo al corazón, porque reconocía que yo era una persona completa con intereses propios, no solo una extensión de las necesidades familiares. Miguel había comenzado a acompañarla ocasionalmente, pero había aprendido a participar en las conversaciones como invitado, no como autoridad. Doña Elena, me había dicho hace 2 semanas, mi terapeuta me hizo ver que yo había estado confundiendo masculinidad con paternalismo.
Pensé que protegerla significaba tomar decisiones por usted. Miguel, le había respondido, la verdadera protección significa asegurarse de que una persona tenga las herramientas y el apoyo necesarios para protegerse a sí misma. No significa quitarle esas herramientas. Era una distinción que muchos hombres de su generación nunca habían considerado. Una tarde, mientras leía en mi sillón favorito con una taza de té y la luz dorada del atardecer filtrándose por mis ventanas, reflexioné sobre el camino recorrido. Había perdido una dinámica familiar tóxica, pero había ganado algo mucho más valioso, mi propia vida de vuelta. El timbre del apartamento interrumpió mis pensamientos. Era el repartidor con un paquete que no esperaba. Dentro encontré un libro de poesía con una nota de Patricia. Mamá, vi este libro y pensé en usted. No porque crea que necesita más libros, sino porque sé que los disfruta. Con amor y respeto, Patricia. Era un gesto pequeño pero significativo. No estaba tratando de complacerme o manipularme. Simplemente había visto algo que pensó que me gustaría y me lo había enviado. Era el tipo de consideración que surge del afecto genuino, no de la obligación o la culpa. Esa noche, antes de dormir, escribí en el diario que había mantenido desde mi mudanza. Hoy entendí que el silencio que elegí no fue un castigo para ellos, sino un regalo para mí. En ese silencio encontré mi propia voz de nuevo. A veces, cuando camino por mi barrio y veo a otras mujeres de mi edad que parecen disminuidas por las expectativas de otros, quiero decirles que nunca es demasiado tarde para reclamar la propia vida. Que la edad no es una sentencia de muerte para los sueños, las decisiones o la dignidad. El teléfono sonó una vez más esa semana. Era Patricia. «Mamá», me dijo, «Miguel y yo estábamos pensando, ¿le gustaría acompañarnos a cenar el próximo sábado? Hay un restaurante nuevo que creemos que podría gustarle». Era una invitación, no una expectativa. Una propuesta, no una asunción. «Patricia», le respondí, «me encantaría. Pero si en algún momento durante la cena siento que no estoy siendo respetada, me iré. ¿Entiendes?». Su risa del otro lado del teléfono fue genuina y cálida. «Entiendo perfectamente, mamá. Y espero que nunca tenga que sentirse así con nosotros de nuevo». Mientras colgaba el teléfono y me preparaba para otra noche tranquila en mi nuevo hogar, me di cuenta de algo fundamental. Había aprendido que el amor verdadero no exige sacrificar la dignidad propia. El amor verdadero la protege, la nutre, la celebra. Elena Martínez había encontrado algo más valioso que una familia que la tolerara. Había encontrado una vida que la honraba, y en esa vida tenía espacio para relaciones que la enriquecieran sin disminuirla, que la acompañaran sin controlarla, que la amaran sin poseerla. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde está viendo? Comente abajo.